Mi tía dijo que adoptados no eran familia de verdad y me prohibió asistir a la reunión. Solo parientes de sangre en el encuentro de la familia Fernández. Sonrió. Yo también sonreí y abrí los resultados de la prueba de ADN. Ojalá nunca lo hubiera hecho. Qué curioso que menciones la sangre, tía Carmen. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero he aprendido que el ADN puede ser más espeso que ambas cosas, especialmente cuando se trata de secretos familiares. Me llamo Mel Fernández, y hasta hace 3 meses pensaba que ser adoptada era la mayor sorpresa de mi vida. Me equivoqué. Fui adoptada al nacer por Jaime y María Fernández, los padres más amorosos que alguien podría pedir. Nunca ocultaron el hecho de que era adoptada. Era simplemente parte de nuestra historia familiar, como los chistes malos de papá o la tarta de manzana premiada de mamá. Ser adoptada nunca me hizo sentir menos Fernández, al menos hasta que la tía Carmen decidió convertirlo en un problema. Todo empezó cuando se enviaron las invitaciones para el gran encuentro de la familia Fernández. El abuelo Fernández iba a cumplir 90 años y toda la familia extendida se reuniría en su enorme casa de campo en Galicia para una semana entera de celebración. Primos venían de todas partes del país. Tíos y tías pedían días libres en el trabajo. Y todo el mundo hablaba de hacer de este el evento más grande en la historia de los Fernández. Todos, excepto Carmen. Como hija mayor del abuelo y autoproclamada guardiana del legado familiar, tomó el control de la organización del evento. Y, al parecer, tenía ideas muy específicas sobre quién contaba como familia. Me enteré de su opinión durante una cena en casa de mis padres. Carmen le enseñaba a mamá la lista preliminar de invitados mientras hablaba sobre alojamiento y planes de comida. Por supuesto, necesitamos números precisos, dijo sin siquiera mirarme. Esta es una reunión para los verdaderos Fernández, solo parientes de sangre. La mesa se quedó en silencio. El tenedor de papá chocó contra el plato. ¿Qué quieres decir con eso, Carmen? La voz de mamá tenía ese filo peligroso que rara vez se oía. Bueno, Carmen alisó su blusa de marca. Lo entiendes, ¿verdad? Se trata de nuestra herencia familiar, de celebrar la sangre de los Fernández. Michelle es encantadora, por supuesto, pero no es realmente una Fernández. No es realmente una Fernández. Las palabras golpearon como un puñetazo. 28 años de fiestas familiares, recuerdos compartidos, amor y pertenencia, descartados solo porque no compartíamos el mismo ADN. Esto es una locura, empezó a decir papá, pero Carmen lo interrumpió. Jaime, sé razonable. No se trata de sentimientos, se trata de preservar la historia de nuestra familia. La reunión tendrá una presentación sobre la genealogía de los Fernández, exposiciones de reliquias familiares, debates sobre rasgos heredados. Michelle se sentiría fuera de lugar. La única que está haciendo que Michelle se sienta fuera de lugar eres tú, replicó mamá. Pero Carmen aún no había terminado. Además, ya lo hablé con el comité de la reunión. Todos estamos de acuerdo, solo parientes de sangre. Así es más fácil. El comité de la reunión estaba formado por la hija de Carmen, Jessica, y 2 primos que nunca se habían atrevido a contradecirla. Crecí con Jessica. Compartimos ropa y secretos durante la adolescencia, y ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos desde el otro lado de la mesa. Esto es una locura, declaró papá. Si Michelle no es bienvenida, ninguno de nosotros irá. No seas dramático. Jaime, reprendió Carmen, eres el hijo mayor. Tienes que estar ahí. Y María ha estado ayudando al abuelo a organizar sus fotos antiguas para la exhibición de la historia familiar. No puedes simplemente abandonar tus responsabilidades solo porque los sentimientos de Michelle están heridos. Finalmente, encontré mi voz. Entonces no te preocupes por eso, papá. No quisiera manchar la preciosa línea de sangre de los Fernández con mi presencia adoptiva. Michelle, mamá intentó tomarme la mano, pero yo ya me había puesto de pie. Lo digo en serio, vayan a la reunión. El abuelo se merece tener a toda su familia en su cumpleaños. A su verdadera familia, según la tía Carmen. Salí de la casa, ignorando las protestas de mis padres. De camino a mi apartamento, no podía dejar de pensar en todos esos pequeños momentos a lo largo de los años en los que Carmen había reforzado sutilmente mi condición de extraña. La Navidad en la que les regaló joyas heredadas a todos los nietos, menos a mí. La manera en que siempre me presentaba como la hija adoptiva de Jaime y María, en lugar de simplemente mi sobrina. Pero había algo más que me molestaba, la insistencia de Carmen con este tema de la sangre. Incluso para ella, parecía demasiado, como si tuviera miedo de algo. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en las fotos familiares que mamá había estado organizando para el cumpleaños del abuelo. Una en particular no salía de mi cabeza, una Polaroid descolorida de un picnic familiar, el año antes de mi adopción. Algo en la expresión de Carmen en esa foto, la forma en que estaba separada del grupo,
A la mañana siguiente, llamé al trabajo diciendo que estaba enferma y conduje hasta la casa de mis padres. Mamá estaba en el trabajo, pero yo tenía llave. Las cajas con fotos antiguas seguían esparcidas sobre la mesa del comedor. Encontré la foto del picnic sin dificultad. Verano de 1994, 3 meses antes de que mis padres biológicos eligieran a los Fernández para adoptarme. Toda la familia estaba ahí, sentada sobre mantas a cuadros, equilibrando platos de papel en el regazo. Todos parecían relajados. Ahora, no encuentro las palabras para describir el peso que sentí al salir de aquella casa. La verdad flotaba en el aire como un espectro que se negaba a disiparse. Álvaro, o mejor dicho, Samuel, miraba el suelo, sus manos crispadas en los bolsillos de su chaqueta. El eco de la revelación aún retumbaba en la sala donde Carmen, destrozada, se mantenía en un silencio tenso. Mi corazón latía desbocado, pero no era por miedo, era por algo más. Era porque, por primera vez en mi vida, sentía que tenía el control. Porque después de años de ser tratada como una extraña, finalmente había puesto a la familia Fernández frente a un espejo, y lo que reflejaba no era bonito. Jaime y María estaban allí, mis verdaderos padres en todo sentido excepto en la biología, observando a Carmen como si la vieran por primera vez. Nadie hablaba. Jessica se había retirado al fondo de la habitación, con el rostro pálido, sin saber si acercarse a su madre o a su primo perdido. Dime que es mentira. La voz de Álvaro se quebró. No me miró a mí. Miraba a Carmen. Ella tembló. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió. Dímelo, mamá. Mamá. El golpe fue seco. Podría haber sido un puñetazo directo al estómago y hubiera dolido menos. Carmen, la mujer que se había pasado la vida proclamando la pureza de la sangre de los Fernández, no podía ni siquiera enfrentar a su propio hijo biológico. Carmen intentó hablar, pero su voz se ahogó. ¡Mírame!, gritó Álvaro. Su cuerpo entero se tensó de furia. Jessica soltó un pequeño sollozo detrás de él. Nadie en la familia Fernández había visto jamás a Álvaro perder el control. Siempre había sido el primo correcto, el que mediaba en los conflictos, el que nunca alzaba la voz. Pero ahora era un hombre que acababa de descubrir que toda su vida había sido una mentira. Y yo entendía perfectamente cómo se sentía. ¿Qué más me has ocultado? Su voz bajó, pero el dolor en ella era más intenso que cualquier grito. Carmen se aferró a los brazos de la silla. Sus nudillos se pusieron blancos. Fue por tu bien, susurró. ¿Por mi bien? La risa de Álvaro fue amarga, rota. ¿Por mi bien? ¿Me abandonaste? ¿Me entregaste a extraños? ¿Me hiciste crecer sin saber que tenía una hermana? ¿Y me dices que fue por mi bien? Carmen cerró los ojos, y por un instante pensé que no iba a responder. Pero entonces murmuró algo que apenas pudimos oír. Yo no tuve opción. La habitación se congeló. ¿Qué? La voz de Álvaro fue un filo de navaja. Carmen levantó la mirada, y por primera vez en toda la noche, vi algo más que frialdad en sus ojos. Vi miedo. No por nosotros. No por su reputación. Miedo verdadero. No era decisión mía, susurró. Me obligaron. El silencio fue cortante. ¿Quién? Mi voz salió más afilada de lo que esperaba. Carmen tragó saliva. Sus manos se aferraron a los brazos de la silla como si se estuviera sujetando a la última cuerda, antes de caer al vacío. ¡Papá! Nadie respiró. Jaime retrocedió un paso. María se llevó una mano a la boca. ¿El abuelo?, preguntó Jessica en un hilo de voz. Carmen asintió lentamente, sus ojos empañados de una tristeza que nunca había dejado salir. Él lo arregló todo. No quería que nadie supiera. No quería el escándalo. Dijo que un segundo hijo bastaba para arruinarlo todo. Me dijo que yo no era más que una vergüenza para la familia. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. El abuelo, el mismo hombre cuya fiesta de cumpleaños había iniciado todo esto. Sentí un nudo en el estómago. Aquel anciano de 90 años, a quien todos trataban con veneración, había sido quien había arrancado a un bebé de su madre y había condenado a una hija al destierro emocional dentro de su propia familia. Mi abuelo. Nadie habló por lo que parecieron horas, hasta que Álvaro tomó aire y con un tono gélido dijo: «Necesito verlo». Jessica se giró hacia él con los ojos muy abiertos. «¿Qué vas a hacer?». Pero él ya estaba caminando hacia la puerta. Sus pasos eran pesados, determinados. Voy a preguntarle si tiene el valor de decirme esto a la cara. Mi corazón se apretó en el pecho. Miré a Carmen, pero ella no dijo nada. No intentó detenerlo. Sabía que no tenía derecho. Álvaro abrió la puerta y desapareció en la noche. Y yo, sin pensarlo 2 veces, fui tras él. Corrí tras Álvaro, sin saber exactamente qué iba a hacer cuando lo alcanzara. Su silueta avanzaba con pasos largos y furiosos por la calle oscura. Las manos cerradas en puños, los hombros tensos.
Apenas había salido de la casa de Carmen y ya había decidido enfrentarse al abuelo. ¡Álvaro!, grité, pero no se detuvo. No podía culparlo. Todo lo que él creía cierto se había desmoronado en un solo instante. Ahora quería respuestas. Lo alcancé justo cuando doblaba la esquina, su respiración agitada por la rabia contenida. «No puedes simplemente irrumpir en su casa y exigirle explicaciones», le dije agarrándolo del brazo. Él se giró bruscamente. Su mirada ardía con una mezcla de dolor y furia. «¿Y qué quieres que haga, Mel? ¿Que me quede sentado asimilando que mi propia familia me vendió como si fuera un maldito problema que había que eliminar?» Su voz era un susurro, pero cargado de veneno. No era solo dolor, era traición. «No digo que no lo enfrentes», respondí, tratando de mantener la calma. «Pero si entras ahí sin pensar, sin control, él te va a manipular, va a hacerte dudar». Álvaro apretó la mandíbula y miró hacia la mansión del abuelo, apenas visible a lo lejos. Las luces seguían encendidas. Él estaba ahí, esperándonos. «¿Vienes conmigo o no?», preguntó sin mirarme. Tragué saliva. Sabía que esto cambiaría todo, que una vez cruzáramos esa puerta, ya no habría vuelta atrás. «Voy contigo». Y juntos avanzamos hacia la casa que ocultaba los secretos más oscuros de los Fernández. Cuando llegamos, la puerta estaba entreabierta, como si nos estuvieran esperando. Álvaro no dudó en empujarla y entrar sin anunciarse. Yo lo seguí, con los nervios hechos un nudo. El abuelo estaba sentado en su sillón de siempre, la luz amarillenta de la lámpara iluminando su rostro severo. A pesar de sus 90 años, aún conservaba esa presencia imponente que hacía que todos en la familia le tuvieran respeto o miedo. No parecía sorprendido de vernos. «Sabía que vendrías», dijo con voz firme, dirigiéndose a Álvaro. «Siempre fuiste testarudo». Álvaro se detuvo en seco. Lo miró con una mezcla de rabia y repulsión. «¿Eso es todo lo que tienes para decirme? ¿Después de ocultarme la verdad toda mi vida?». El abuelo suspiró, como si estuviera cansado de la conversación antes siquiera de empezar. «Carmen te lo contó». No era una pregunta. «¿Lo sabía?». «No, no me lo contó. Lo descubrimos porque tú y tu maldita obsesión con la pureza de la familia nos empujaste a buscar respuestas», respondí, dando un paso al frente. Los ojos del abuelo se clavaron en mí, fríos y calculadores. «Michelle, siempre fuiste demasiado curiosa. Y tú siempre fuiste un monstruo», disparé sin pensarlo. El ambiente se tensó. Por un segundo, creí que iba a levantarse y echarme de su casa, pero no lo hizo. En cambio, una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. «Un monstruo». ¡Qué palabra tan dramática! Álvaro soltó una risa seca. «No es drama, es la verdad. Me quitaste a mi madre, me ocultaste de mi hermana, me hiciste crecer en una mentira. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste todo esto?». El abuelo entrecerró los ojos, porque era lo correcto. El silencio que siguió fue brutal. «¿Lo correcto?», Álvaro repitió, incrédulo. El anciano asintió lentamente. Carmen era una niña mimada que no tenía idea de lo que significaba la responsabilidad. La primera vez le permití que solucionara su error dentro de la familia, pero cuando volvió a cometerlo, supe que debía tomar medidas más drásticas. Álvaro temblaba de rabia. ¿Yo era un error? ¿Eras un problema? Las palabras cayeron sobre la habitación como una maldición. «No me importa si ahora quieres hacer un escándalo. Lo que hice, lo hice por el bien de todos. Y viendo en lo que te has convertido. Álvaro, no puedes decir que tomé una mala decisión». Álvaro estaba respirando con dificultad, como si intentara contener la explosión que llevaba dentro. «Tú no decidiste mi destino. Me robaste mi historia». El abuelo no respondió, solo lo miraba con esa expresión vacía, como si ni siquiera se molestara en intentar justificar sus acciones. Y fue en ese momento cuando entendí algo. Él no se arrepentía de nada. Todo este tiempo había creído que encontraríamos a un anciano derrotado por la culpa, pero lo que teníamos enfrente era un hombre convencido de que había hecho lo correcto. Un hombre que ni siquiera veía la necesidad de pedir perdón. Ese era nuestro enemigo. Álvaro exhaló y cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió de nuevo, su mirada era distinta. Ya no era el joven confundido que acababa de descubrir la verdad. «Eres un viejo miserable», dijo, su voz fría como el acero. «Y te juro que voy a hacer lo que sea necesario para que todos sepan quién eres en realidad». El abuelo no se inmutó. «Haz lo que quieras, no cambiará nada». Pero se equivocaba, porque ya habíamos cambiado todo. Cuando salimos de la casa, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía que esto solo era el comienzo, que el abuelo Fernández no iba a quedarse de brazos cruzados. Y lo confirmé cuando, esa misma noche, recibí un mensaje inesperado de mi madre. «Mel, ven a casa». Carmen desapareció. Las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza como un eco distante y aterrador. Carmen desapareció. Por un momento,
Creí que había entendido mal, que mi cerebro, agotado por todo lo que había pasado esa noche, me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando miré la pantalla de mi móvil, el mensaje seguía ahí. ¿Qué pasa?, preguntó Álvaro al ver mi expresión. Le mostré el mensaje. Lo leyó rápidamente y en cuanto terminó, su mandíbula se tensó. «No puede ser», murmuró. No perdimos el tiempo. Corrimos hasta mi coche y condujimos directo a la casa de mis padres. El silencio en el camino era pesado, casi sofocante. No sabíamos qué esperar al llegar, pero el instinto nos decía que esto no era una simple coincidencia. Cuando entramos en la casa, mi madre estaba sentada en la sala, con el teléfono en la mano y los ojos vidriosos de preocupación. Mi padre estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y la expresión oscura. «¿Qué pasó?», pregunté sin rodeos. Mi madre se pasó una mano temblorosa por el cabello. Hablé con ella después de que se fueran a ver al abuelo. Estaba destrozada. Nunca la había oído así. Dijo que ya no podía más, que todo lo que había construido estaba desmoronándose. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Y luego? Le dije que fuera a casa, que habláramos con calma, pero colgó y no volvió a responder. Intenté llamarla de nuevo. Jessica también lo intentó, pero no hay señales de ella. Me giré hacia Álvaro. Su expresión había cambiado. Ya no era solo rabia lo que veía en él. Había otra cosa. Miedo. ¿Y Jessica?, preguntó. Está buscándola. Fue a su casa, pero no hay rastro. El coche sigue ahí, pero ella no. Miré a mi padre, que se mantenía en silencio. ¿Y el abuelo? Jaime resopló, amargo. Llamé. Me dijo que no tenía idea de dónde estaba y que si Carmen había desaparecido, era problema de ella. No tenía idea. Mentira. Sabíamos que el abuelo Fernández tenía una capacidad casi enfermiza de controlar cada pieza de su tablero. Nada pasaba sin que él lo supiera. Y si Carmen había desaparecido después de que todo saliera a la luz, entonces algo más estaba en juego. «Voy a su casa», dije de inmediato. «Voy contigo», respondió Álvaro sin dudar. Pero antes de que pudiéramos movernos, el teléfono de mi madre vibró. Era Jessica. Mi madre contestó con un hilo de voz. «Jessica, ¿la encontraste?». Silencio. La expresión de mi madre cambió, primero a confusión, luego a terror. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». Álvaro y yo nos acercamos de inmediato. Mi madre temblaba. Su rostro se había puesto pálido como el papel. «¿Mamá?», insistí. Ella apartó el teléfono lentamente de su oreja. «Jessica dice que Carmen dejó una carta». El aire en la habitación se volvió denso. «¿Qué dice?», preguntó Álvaro con la voz ronca. Mi madre tragó saliva y volvió a llevarse el teléfono al oído. «Jessica, dime qué dice». Silencio. Luego, un sollozo del otro lado de la línea. Y entonces, mi madre nos miró con los ojos desorbitados. «Dice que el abuelo la amenazó». El impacto fue inmediato. «¿Qué?», dije sin poder creerlo. «La carta...». Mi madre respiró hondo, tratando de contener las lágrimas. Carmen escribió que el abuelo le dijo que mantuviera la boca cerrada, que si hablaba, si exponía todo lo que había hecho, habría consecuencias. Me llevé las manos a la cabeza. «No puede ser». Álvaro cerró los ojos por un momento, como si tratara de contener la furia. «¿Y qué más dice?», preguntó con la voz contenida. Mi madre miró a la nada, como si no pudiera creer lo que estaba por decir. «Dice que se va, que no puede quedarse aquí, que no quiere enfrentarlo, que todo lo que hizo fue por miedo a él». El silencio que cayó en la habitación fue absoluto. Carmen se había ido. Huyó. De su hija, de su familia, de nosotros. Y todo por miedo al hombre que controlaba nuestras vidas desde las sombras. «Esto no se va a quedar así», dije con la voz tensa. Álvaro me miró con los ojos encendidos. «No, no se va a quedar así». Nos giramos hacia mi padre, que no había dicho una sola palabra desde que empezó la conversación. Pero su expresión nunca lo había visto tan serio, tan decidido. «Voy con ustedes», dijo. Y en ese momento, supe que la guerra contra el abuelo Fernández había comenzado. Salimos de la casa con un solo destino en mente: la mansión del abuelo. No teníamos un plan concreto, solo una certeza ardiente en el pecho. Él había cruzado una línea de la que no podía volver. Mi padre conducía, su mandíbula apretada, el ceño fruncido con una intensidad que rara vez le había visto. En el asiento del copiloto, Álvaro tamborileaba los dedos contra su pierna, su respiración pesada. Yo iba en el asiento trasero, revisando los mensajes de Jessica. Mamá no contesta. Fui a su casa y sus cosas siguen ahí, pero no está. ¿Y si el abuelo le hizo algo? Mi piel se erizó. ¿Crees que sea posible?, pregunté en voz alta. Álvaro me miró por el retrovisor. ¿Qué cosa? ¿Que el abuelo...? Hice una pausa, sintiendo el peso de mis propias palabras.
Que haya hecho algo para callar a Carmen. El coche se llenó de un silencio espeso. No lo sé, murmuró mi padre, pero su voz decía algo distinto. Él sí lo creía posible. Cuando llegamos a la mansión, la puerta estaba cerrada. Tocamos varias veces, pero nadie respondió. «Nos está ignorando», murmuró Álvaro con frustración. Miré alrededor. Las luces de la sala estaban encendidas. Había alguien dentro. Mi padre dio un paso adelante y golpeó con fuerza la puerta. «¡Abre, papá!». Nada. El enojo de mi padre fue creciendo hasta que de repente hizo algo que jamás imaginé. Empujó la puerta con tanta fuerza que la cerradura cedió. El sonido de la madera crujiendo resonó en el aire. «Vaya manera de pedir permiso», murmuré, sintiendo una mezcla de adrenalina y temor, pero no retrocedí. Entramos. El interior de la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Mi padre avanzó por el pasillo, sus pasos firmes. Álvaro y yo lo seguimos, sintiendo que cada sombra en la mansión se alargaba como un espectro de los pecados del abuelo. Llegamos a la sala, y ahí estaba él, sentado en su sillón favorito, con un whisky en la mano, como si nada en el mundo le afectara. Nos miró con su expresión habitual de desprecio disfrazado de calma. «Vaya, parece que mis nietos y mi hijo han decidido invadir mi casa». Su voz tenía un tono burlón. No parecía sorprendido en absoluto. Mi padre no perdió el tiempo. «¿Dónde está Carmen?». El abuelo tomó un sorbo de su whisky sin apurarse. «No lo sé», respondió con una indiferencia que me revolvió el estómago. «Se ha vuelto una mujer demasiado inestable, ¿no crees? Siempre huyendo de sus responsabilidades». Álvaro dio un paso al frente. «Ella dejó una carta, diciendo que tú la amenazaste». El abuelo giró la cabeza lentamente hacia él. «¿Y tú le creíste?». «Por supuesto que le creo», respondió Álvaro con los dientes apretados. «Porque tú has hecho esto toda tu vida. Has manipulado, has controlado, has jugado con nuestras vidas como si fueras un maldito rey y nosotros tus peones». Los ojos del abuelo se entrecerraron. «Ten cuidado con cómo me hablas, muchacho». Pero Álvaro ya no era un niño al que pudiera asustar. «No tienes poder sobre mí», dijo, y su voz fue como un disparo. «Y te juro que voy a descubrir todo lo que hiciste». El abuelo dejó su vaso sobre la mesa con un leve clank. «¿De verdad crees que puedes hacer algo contra mí?». Se reclinó en el sillón con una media sonrisa. «No eres más que un muchacho confundido. Yo soy la familia Fernández». Mi padre fue quien habló entonces. «No, tú eres un hombre acabado». El abuelo lo miró con dureza. «¿Eso crees, Jaime? Porque la última vez que revisé, tú sigues viviendo bajo mi sombra». Mi padre dio un paso adelante. «No más». Por primera vez, vi un destello de algo en los ojos del abuelo, algo que se parecía demasiado al miedo. «Nos iremos», dijo mi padre, «todos, y te dejaremos solo con tu ego y tu legado vacío». El abuelo entrecerró los ojos. «¿Eso crees?». «No, eso sé». Silencio. Por un instante, nadie se movió. El abuelo nos observó a los tres, como si intentara descifrar si hablábamos en serio. Y entonces sonrió. «Váyanse, entonces», dijo, con una frialdad que me heló los huesos. «Pero antes de hacerlo, recuerden algo. El pasado siempre encuentra la forma de alcanzarnos». Nos quedamos inmóviles. Fue como si, por primera vez en la conversación, nos estuviera advirtiendo de algo real. Algo que aún no sabíamos. Y entonces, lo entendí. Lo miré fijamente y pregunté, «¿Qué hiciste?». El abuelo sonrió de nuevo. «Pregúntenselo a Carmen, si la encuentran». Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi padre cerró los puños. «¡Nos vamos!». Salimos de la casa sin mirar atrás, pero en mi cabeza, las palabras del abuelo seguían resonando. El pasado siempre encuentra la forma de alcanzarnos. Había algo más, algo que no sabíamos todavía. Y cuando sonó mi teléfono, supe que el siguiente golpe estaba a punto de caer. Miré la pantalla. Era Jessica. Atendí de inmediato. «Jessica, ¿qué pasó?». El sonido de su respiración temblorosa me puso en alerta. «Mel, hay algo más en la carta de mi madre». El aire en mis pulmones se detuvo. «¿Qué cosa?». Silencio. Y luego, la frase que hizo que todo cambiara. «Dice que no fue el abuelo quien me obligó a dar en adopción a Álvaro». Mis piernas se debilitaron. «¿Qué?». «Dice que fue mamá». El mundo se vino abajo. El aire se volvió pesado. Mis piernas flaquearon. «Mi madre». El teléfono temblaba en mi mano. «Jessica, ¿qué estás diciendo?». Su respiración al otro lado de la línea era errática, como si aún no creyera lo que acababa de leer. «La carta... Hay una parte que no leí hasta ahora. Mi madre escribió que fue la tuya quien la convenció de entregar a Álvaro en adopción». Un latigazo de incredulidad me recorrió el cuerpo. «No puede ser», pero la voz de Jessica sonó firme. «Mel, está aquí», escrito de su puño y letra. Dice que cuando se enteró de que estaba embarazada por segunda vez,
El abuelo estaba furioso, pero fue María quien le dijo que no había otra opción. Tragué saliva. Eso no tiene sentido. Mi madre siempre ha estado en contra del abuelo. Siempre me defendió. Pero incluso mientras hablaba, una sombra de duda creció en mi pecho. Porque la verdad era que mi madre siempre había sido la mujer fuerte de la familia, la que mantenía el equilibrio. Y quizás, en su intento por protegernos a todos, había cometido un error irreparable. Jessica siguió hablando, su voz entrecortada. Carmen dice que no quería dar a Álvaro en adopción, que estaba aterrada. Pero María le dijo que no tenía opción, que si se quedaba con otro hijo fuera del matrimonio, el abuelo la desterraría para siempre. Cerré los ojos con fuerza. No podía ser cierto. Odiaba al abuelo. Odiaba todo lo que representaba. Pero mi madre era mi refugio. Si esto era verdad, ¿dónde estás? Pregunté en un susurro. En casa, respondió Jessica. Voy para allá. Colgué y miré a Álvaro y a mi padre. Ambos me observaban con expresiones sombrías. ¿Qué pasó?, preguntó mi padre. Lo miré, incapaz de hablar al principio. Luego, en un hilo de voz, solté. La carta dice que mamá convenció a Carmen de dar a Álvaro en adopción. Mi padre parpadeó. Por un momento, no pareció comprender lo que acababa de decir. Luego, su rostro cambió. No, eso no es posible. Pero la duda ya se había instalado. Necesito hablar con Jessica, dije. Ahora. Cuando llegamos a casa de Jessica, ella estaba sentada en la mesa del comedor con la carta de Carmen entre las manos. Tenía los ojos rojos, pero no lloraba. Léela tú misma, dijo, extendiéndomela. Mis dedos temblaban al tomar el papel. María me miró a los ojos y me dijo que no tenía opción, que si me quedaba con el bebé, el abuelo me destruiría. Me dijo que era mejor para todos, que si lo entregaba, aún podría ser parte de la familia, que aún podría mantener mi lugar. Me convenció. Y nunca la perdoné. Las palabras se me clavaron en el pecho. No puede ser, susurré. Álvaro se acercó lentamente, leyendo sobre mi hombro. Su expresión se volvió de piedra. Entonces, todo este tiempo, la persona que decidió mi destino no fue solo el abuelo, fue María. No lo entiendo, murmuró mi padre, todavía en shock. ¿Por qué haría algo así? Pero yo lo entendía. Lo vi en mi mente como un rompecabezas que encajaba de golpe. Mi madre había pasado toda la vida protegiéndome, defendiéndome de Carmen, del abuelo, de las críticas. Pero, ¿y si lo había hecho porque en el fondo sabía que le debía algo a Carmen? ¿Y si su manera de pagar esa deuda era asegurarse de que yo siempre fuera tratada como una Fernández, como la hija legítima de la familia? Sentí un nudo en el estómago. Necesito hablar con ella, dije levantándome de golpe. Jessica me miró, insegura. Mel, no, necesito respuestas. Mi padre asintió con gravedad. Vamos. Cuando llegamos a casa, mi madre estaba sentada en el sofá con una taza de té en las manos. Su rostro se iluminó al verme entrar, pero cuando notó mi expresión, el color desapareció de su rostro. Mel, ¿qué pasa? Me detuve frente a ella. Carmen dejó una carta, dije sin rodeos. Y en ella, dice que fuiste tú quien la convenció de entregar a Álvaro. Su reacción fue inmediata. Sus dedos se crisparon sobre la taza. Sus labios se separaron un poco, pero no dijo nada. No lo negó. Y eso fue suficiente para que sintiera que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Dime que no es verdad, susurré. Ella cerró los ojos. Mel, dímelo. Mi madre abrió los ojos y por primera vez en mi vida la vi derrotada. Lo hice, admitió. La respiración se me cortó. Álvaro dio un paso atrás como si la confesión lo hubiera golpeado físicamente. Dios, susurró. Mi madre me miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Yo no quería que Carmen sufriera lo que sufrió con el abuelo cuando tuvo a su primer bebé. No quería que la desterrara. Su voz se quebró. Así que, sí, le dije que lo entregara. Le dije que sería lo mejor. ¿Lo mejor para quién, mamá?, grité sintiendo las lágrimas en mi garganta. ¿Para ti? ¿Para el abuelo? ¿Para la imagen perfecta de esta maldita familia? Ella negó con la cabeza, sollozando. No, creí que era lo mejor para Álvaro. Creí que si crecía en otra familia estaría a salvo, que tendría una vida sin el peso de ser un Fernández. Las palabras eran como cuchillos, pero la peor parte era que ella lo creía de verdad. Álvaro la miró fijamente, su rostro inexpresivo. Tu decisión me robó mi historia. Mi madre cerró los ojos con fuerza, dejando caer las lágrimas que había estado conteniendo. Mi padre se llevó una mano a la cabeza, completamente abrumado. Yo sentí que me faltaba el aire. Toda mi vida había visto a mi madre como mi protectora, como la única persona que realmente luchaba contra el sistema opresivo de nuestra familia. Y ahora,
Ahora no sabía quién era. Silencio. Entonces, el teléfono de mi padre vibró. Él lo sacó lentamente del bolsillo y miró la pantalla. Su rostro se puso pálido. «Es la policía. Nos congelamos». «¿Qué pasó?», pregunté con un hilo de voz. Mi padre atendió. «Sí». Silencio. Un silencio largo y agónico. Y luego, sus ojos se llenaron de horror. «Dios. Papá, ¿qué pasa?». Él tragó saliva, su rostro desencajado, y entonces dijo las palabras que me helaron la sangre. «Encontraron a Carmen». La sangre se me heló. «Encontraron a Carmen». Mi padre seguía con el teléfono pegado a la oreja, pero su expresión decía más que cualquier palabra. Era grave. «¿Dónde?», logró preguntar, su voz apenas un susurro. No pude escuchar la respuesta, pero lo vi apretar los labios con fuerza. «Vamos para allá». Colgó y se quedó inmóvil por un segundo, como si no supiera cómo decirnos lo que acababa de oír. Pero no hizo falta. Lo sabíamos. Carmen no había desaparecido por voluntad propia. Algo había pasado. Algo terrible. «¿Dónde está?», pregunté, con un hilo de voz. Mi padre tragó saliva. «La encontraron en un motel de las afueras». El silencio que siguió fue brutal. Jessica se cubrió la boca con las manos. Álvaro cerró los ojos con fuerza, como si pudiera detener la pesadilla en la que estábamos metidos. Mi madre, que había estado llorando por su confesión, ahora estaba completamente pálida. «No», susurró. Yo sentí una punzada de náusea. «¿Está viva?». Mi padre me miró con los ojos muy abiertos, como si se diera cuenta de que no había dicho lo más importante. «Sí, está viva». Un temblor de alivio me recorrió el cuerpo, pero duró apenas un segundo, porque si estaba viva, significaba que podía decirnos la verdad. «Tenemos que ir ya», dije, tomando mis llaves. Mi madre temblaba. «Voy con ustedes». Me giré hacia ella, aún sintiendo la herida abierta de su confesión. «No», dije sin rodeos. Su rostro se derrumbó. «Mel, mamá». No podía mirarla ahora. No después de saber lo que había hecho. No le di tiempo a responder. Salí de la casa, seguida de mi padre, de Álvaro y de Jessica. Era hora de enfrentar a Carmen. El motel era un edificio de 2 pisos, con luces parpadeantes y paredes de un blanco sucio. La patrulla de la policía estaba estacionada en la entrada. Un agente nos detuvo en cuanto intentamos entrar. «¿Son familiares de Carmen Fernández?». «Sí», respondió mi padre. El oficial nos miró con cautela antes de apartarse. «Está en la habitación 14. La encontraron inconsciente, pero está estable». Jessica casi se desploma de alivio. ¿Cómo la encontraron?». El policía suspiró. «Alguien del motel la vio entrar anoche y no salir en todo el día. Golpearon la puerta y cuando no respondió, llamaron a emergencias. Anoche. Había pasado casi un día entero sola, sin que nadie supiera dónde estaba». Álvaro y yo cruzamos miradas. Sabíamos lo que eso significaba. Ella no planeaba ser encontrada. Nos dirigimos a la habitación 14, donde otro policía estaba apostado en la puerta. «Solo uno a la vez», dijo. Jessica no lo dudó. «Voy yo». Nos quedamos afuera, esperando en silencio. Pasaron 10 minutos antes de que la puerta volviera a abrirse. Jessica salió con los ojos hinchados de llorar. «Está despierta», nos dijo. «Quiere hablar con ustedes». Miré a Álvaro. «¿Vamos juntos?». Él asintió. Entramos. Carmen estaba sentada en la cama, con la mirada perdida en el suelo. Se veía frágil, mucho más de lo que jamás la había visto. Cuando nos vio, esbozó una sonrisa amarga. «Mis hijos». Fue la primera vez que nos llamó así. No supimos qué decir. «¿Por qué te fuiste?», pregunté. Ella soltó una risa rota. «Porque ya no tenía nada». Me dolió escucharla, pero no podía olvidarme de todo lo que había hecho. «El abuelo te amenazó», dijo Álvaro, directo al grano. Carmen asintió lentamente. «Me llamó después de que ustedes se fueron. Me dijo que no intentara enfrentarme a él, que no intentara recuperar a Álvaro». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo que si hablaba, todos sufriríamos. Mi estómago se revolvió. «¿Cómo?». Carmen tragó saliva. Me dijo que no era la única con secretos en esta familia. Mis latidos se aceleraron. ¿Qué quiso decir? Carmen nos miró con una mezcla de miedo y resignación. «El abuelo siempre ha tenido poder sobre todos nosotros, ¿verdad?». Álvaro y yo asentimos. «¿Pero se han preguntado por qué?». Nos congelamos. ¿Cómo logró controlar a nuestros padres? ¿A mí? ¿A todos? La pregunta quedó flotando en el aire. «Tiene algo», susurró Carmen. «Algo que lo hace intocable». Nos miró fijamente. «El abuelo guarda un secreto. Y si lo encontramos, podremos destruirlo». El silencio fue espeso. Sabíamos que había algo más. Algo grande. Álvaro fue el primero en hablar. «¿Dónde?». Carmen exhaló. «En la mansión, en su estudio. Hay una caja fuerte. Lo que buscamos está ahí». Nos miramos. Sabíamos lo que teníamos que hacer.
Era hora de entrar en la boca del lobo. La idea de volver a la mansión del abuelo me ponía la piel de gallina. Sabíamos que él nos estaba esperando. Después de salir del motel, nos reunimos fuera con Jessica y mi padre. Les contamos todo lo que Carmen nos había dicho. Mi padre escuchó en silencio, su rostro tenso como nunca lo había visto. «Tiene sentido», murmuró cuando terminamos. Siempre me pregunté cómo el abuelo lograba controlarlo todo. No solo a la familia, sino también a gente fuera de ella. Nunca perdió poder, ni siquiera cuando envejeció. Jessica cruzó los brazos. ¿Y cómo entramos? No es como si pudiéramos tocar la puerta y pedirle que nos deje ver su caja fuerte. Álvaro miró hacia la distancia, pensativo. «Yo puedo entrar». Lo miramos, sorprendidos. «¿Cómo?», pregunté. Él suspiró. «Soy el nieto modelo. ¿Recuerdan? El abuelo todavía cree que puede manejarme. Si voy solo y le hago creer que quiero hablar, podré distraerlo». «¿Y mientras?», preguntó Jessica. «Mientras, ustedes buscan la caja fuerte». La idea me puso nerviosa, pero sabíamos que no teníamos muchas opciones. «Es peligroso», dijo mi padre. «Todo esto es peligroso», respondió Álvaro. Y tenía razón. Esa misma noche, estacionamos a 2 calles de la mansión. La luz del estudio del abuelo seguía encendida. «Está despierto», susurré. Álvaro tomó aire y salió del coche. Lo observamos caminar hacia la casa con el porte firme, decidido. Tocó la puerta y esperó. La luz de la entrada se encendió. La puerta se abrió y apareció la silueta del abuelo. No podíamos escuchar lo que decían, pero vimos al viejo asentir y dejarlo pasar. «Ahora», susurró Jessica. Nos deslizamos por el costado de la casa, usando la oscuridad para ocultarnos. Entramos por la parte trasera, donde recordaba que la cerradura siempre había estado un poco floja. «Rápido», murmuró mi padre. El interior estaba en silencio, excepto por el murmullo lejano de las voces de Álvaro y el abuelo en el estudio. Sabíamos a dónde ir. Nos movimos en la penumbra hasta llegar a la biblioteca. El estudio del abuelo estaba al otro lado. Jessica corrió los dedos por las estanterías. «Debe estar aquí. Busquen algo que parezca fuera de lugar», susurré. Revisamos cada rincón hasta que mi padre se detuvo frente a un cuadro grande de la familia. «Es aquí». Lo quitó de la pared, y detrás de él apareció una puerta metálica empotrada en la pared. La caja fuerte. Jessica tragó saliva. «¿Sabes la combinación?». Mi padre negó con la cabeza. «Pero sé que hay una forma de abrirla sin clave». Sacó una navaja y comenzó a manipular la cerradura. Mientras lo hacía, yo me acerqué a la puerta del estudio y escuché. La voz del abuelo sonaba tranquila, pero había un filo peligroso en su tono. «¿Así que quieres hablar de lo que pasó, Álvaro?». «Sí», respondió él. «Quiero entender por qué hiciste lo que hiciste». El abuelo rió. «No te interesa entender. Solo quieres encontrar algo que puedas usar contra mí». Mi corazón latía a toda velocidad. Sabía que no teníamos mucho tiempo. «Listo», susurró mi padre. Giramos hacia la caja fuerte. La puerta se abrió con un suave clic. Contuvimos el aliento. Adentro había documentos, fotografías, sobres sellados y una libreta vieja. Jessica agarró la libreta y la abrió. Sus ojos se abrieron de golpe. «¡Dios mío!». Me acerqué. Las páginas estaban llenas de nombres. Nombres y fechas. «¿Qué es esto?», pregunté. Mi padre miró por encima de mi hombro. «Registros. De dinero, de favores, de personas que el abuelo ha manipulado o controlado». Señaló un nombre en particular. «Aquí está mi nombre. Y el de Carmen». Mi piel se erizó. Jessica pasó más páginas. «Esto es peor de lo que pensábamos». Había políticos, empresarios, gente que ni siquiera era de la familia, pero que estaba de alguna forma enredada con el abuelo. «Si esto sale a la luz, lo hundimos», susurré. Pero antes de que pudiéramos decir nada más, un ruido nos paralizó. La voz del abuelo. «¿Qué demonios están haciendo?». Nos giramos. El abuelo estaba parado en la puerta, y Álvaro estaba detrás de él, con el rostro tenso. Nos había descubierto. Mi corazón se detuvo. El abuelo nos miró con frialdad. Luego vio la libreta en mis manos. Y entonces, algo cambió en su expresión. Por primera vez, lo vi preocupado. Lo habíamos encontrado, su debilidad. Pero ahora, estábamos atrapados con él, y no tenía ninguna intención de dejarnos salir. El abuelo nos miraba fijamente, pero no con la típica arrogancia de siempre. Esta vez, en su mirada había algo más peligroso. Miedo disfrazado de rabia. Sabía lo que teníamos en nuestras manos, y si lo habíamos encontrado, eso significaba que ahora éramos un problema. Sentí la libreta en mis manos, el peso de todas las vidas que el abuelo había manipulado a lo largo de los años. No sabía exactamente qué significaban todos esos nombres y fechas, pero sí entendía una cosa. Teníamos algo con lo que podíamos destruirlo, pero él también lo sabía.
y no nos iba a dejar salir de esa casa tan fácilmente. «Denme eso», dijo con su voz de siempre, grave y controlada, como si aún creyera que podía manejar la situación. Nadie se movió. Álvaro estaba tenso detrás de él, sus puños cerrados. No hablaba, pero su mirada me decía que estaba listo para lo que fuera. Mi padre dio un paso al frente, situándose entre el abuelo y nosotras. «Se acabó, papá», dijo con frialdad. «Ya no controlas esto». El abuelo lo miró con desprecio. «¿Y qué piensas hacer con eso, Jaime? ¿Llamar a la policía? ¿Publicarlo?» Su risa fue seca, sin rastro de diversión. «¿Realmente crees que algo de esto importa?» Jessica apretó los dientes. «Por supuesto que importa». El abuelo giró la cabeza lentamente hacia ella. «Dime, niña, ¿realmente crees que puedes cambiar lo que soy con un simple cuaderno?» Jessica tragó saliva, pero no retrocedió. «No, pero con esto podemos hacer que todos vean lo que eres». Y entonces pasó algo que no esperábamos. El abuelo sonrió. «¿De verdad creen que no tengo planes para esto?», murmuró. «¿Que no he vivido toda mi vida conociendo los riesgos?» Un escalofrío recorrió mi columna. Su seguridad era real. «Entonces, ¿por qué estás tan nervioso?», preguntó Álvaro, su voz gélida. Por un instante, el abuelo no respondió. Y luego, lentamente, su mirada se suavizó. «Porque ustedes son mi familia». El silencio en la habitación fue denso. Podría manejar esto si fueran extraños, si fueran enemigos de verdad. Pero no lo son. Son mis hijos, mis nietos. Su tono era tan convincente que por un segundo casi me lo creí. Pero luego recordé todo lo que nos había hecho. Y supe la verdad. No nos veía como familia. Nos veía como posesiones. Respiré hondo y, sin apartar la mirada, dije: «No somos tu familia. No después de lo que hiciste». El abuelo ladeó la cabeza. «Y dime, Michelle, ¿qué crees que puedes hacer con eso?». Levanté la libreta y la apreté con fuerza. «Exponerte». El abuelo me estudió con detenimiento. Sabía que hablaba en serio. Entonces su expresión cambió. Su sonrisa desapareció y su postura se endureció. Y entendí que no iba a dejarnos salir de ahí sin pelear. «Denme la libreta. Ahora». Nadie se movió. Entonces, el abuelo sacó su teléfono del bolsillo y, con la calma de siempre, deslizó su dedo por la pantalla. «Voy a hacer una llamada», dijo. «Y si la hago, la vida de ustedes nunca volverá a ser la misma». El aire en mis pulmones se congeló. Jessica susurró: «¿A quién vas a llamar?». El abuelo nos miró, y entonces dijo, con voz tranquila: «A alguien que puede hacer que todo esto desaparezca». Y supe que hablaba en serio. Nos miramos entre nosotros. Mi padre, pálido. Jessica, con los ojos abiertos de terror. Álvaro, con la mandíbula apretada. Estábamos en peligro real, y teníamos que salir de ahí antes de que fuera demasiado tarde. «No lo hagas», dijo mi padre con un tono firme. El abuelo lo ignoró y llevó el teléfono a su oreja. «Voy a hacer lo que sea necesario para proteger mi legado». Todo pasó en un segundo. Álvaro se lanzó sobre él y le arrebató el teléfono de la mano. El abuelo soltó un gruñido de sorpresa y retrocedió, pero Álvaro ya tenía el móvil. «¡Vámonos!», gritó. Corrimos. Jessica y yo fuimos las primeras en salir de la biblioteca. Mi padre fue detrás. Álvaro se quedó unos segundos más, enfrentando al abuelo. «No puedes escapar de mí, muchacho», dijo el viejo, con una sonrisa helada. Álvaro lo miró con una calma aterradora. «Tú tampoco», y salió corriendo. Llegamos a la puerta. La abrimos de golpe y corrimos hacia el coche. El abuelo no nos siguió. Sabía que lo habíamos vencido. Arranqué el auto con las manos temblorosas y pisé el acelerador. Cuando miré por el retrovisor, vi la silueta del abuelo de pie en la entrada de la mansión. No se movió, no gritó, solo nos observó alejarnos, como si supiera que, a pesar de todo, aún no habíamos ganado. El silencio en el coche era absoluto. Nadie hablaba. Nadie respiraba con normalidad. Solo el sonido del motor y el latido ensordecedor en mis oídos. Álvaro apretaba con fuerza el teléfono del abuelo en sus manos. Jessica miraba la libreta que contenía todos los secretos de nuestra familia con los ojos muy abiertos. Mi padre, con el rostro pálido y desencajado, no apartaba la vista del camino. Yo tenía el volante entre las manos, pero mi mente estaba en otro lugar. Habíamos ganado esta batalla, pero no la guerra. Sabía que el abuelo no se iba a quedar de brazos cruzados. Ese hombre no sabía perder. Lo habíamos desafiado. Habíamos expuesto sus secretos, roto su control. Pero ahora éramos una amenaza real para él. Y los enemigos como él nunca perdonaban. ¿Y ahora qué?, preguntó Jessica en voz baja. Nadie respondió de inmediato. Hasta que mi padre, con un tono frío que nunca antes le había escuchado, dijo: «Ahora lo destruimos. Nos refugiamos en casa de Jessica. Nadie confiaba en volver a la nuestra.
Álvaro desbloqueó el teléfono del abuelo con la facilidad de alguien que lo había observado durante años. Lo revisamos de arriba abajo. Dios, susurró Jessica. Los mensajes, los contactos, los correos, todo era prueba tras prueba de su manipulación y corrupción. Había nombres de jueces, políticos, empresarios, personas que, de una forma u otra, le debían favores. Mi padre miró la pantalla con el ceño fruncido. ¿Esto es suficiente? Álvaro asintió. Si lo exponemos, lo hundimos. Jessica apretó la libreta contra su pecho. ¿Pero cómo? Miré a mi padre. Y entonces, una idea me golpeó. El cumpleaños del abuelo, el evento que él mismo había organizado. El lugar donde toda la familia y todos sus contactos estarían reunidos. Si había un momento para exponerlo, era ahí. Tomé aire. Lo haremos en su fiesta. Mi padre y Jessica me miraron sorprendidos. ¿Estás loca?, preguntó mi prima. Sí, pero es la única manera de asegurarnos de que nadie pueda encubrirlo. Si lo exponíamos delante de todos, ya no podría ocultarlo. El plan se puso en marcha. El día de la fiesta llegó más rápido de lo esperado. El abuelo había intentado comunicarse con nosotros varias veces. Nos llamó, nos envió mensajes, todos ignorados, pero sabíamos que no se iba a rendir. Él también estaba planeando su siguiente movimiento. Nos presentamos en la mansión vestidos como si nada hubiera pasado, como si fuéramos parte de la celebración, pero por dentro, cada uno de nosotros estaba listo para la guerra. Mi padre se acercó a los primos, a los tíos, conversó con algunos de los contactos del abuelo, asegurándose de que todos estuvieran atentos cuando llegara el momento. Jessica y yo nos encargamos de preparar la pantalla y el proyector en el gran salón. Habíamos recopilado todo lo que necesitábamos. Álvaro tenía el teléfono del abuelo en su bolsillo. El abuelo nos observaba desde el otro lado del salón. No dijo nada, pero sus ojos nos lo dijeron todo. Sabía que estábamos a punto de destruirlo, y él haría lo que fuera por detenernos. El momento llegó. Mi padre se levantó y pidió la atención de todos. Hoy estamos aquí para celebrar los 90 años de mi padre. Todos aplaudieron. El abuelo sonrió. Pero antes de continuar, hay algo que todos aquí deben saber. El murmullo en la sala aumentó. El abuelo dejó su copa sobre la mesa. ¿Qué estás haciendo? ¿Jaime? Mi padre lo miró directamente. Haciendo lo que debía hacer hace mucho tiempo. Se giró hacia la pantalla y con un clic proyectó las pruebas. El escándalo fue instantáneo. Los mensajes, los registros de pagos, las manipulaciones, las amenazas. Todo quedó expuesto ante la familia y los invitados. Los murmullos se convirtieron en gritos. El abuelo se puso de pie de golpe. ¡Basta! Pero ya era demasiado tarde. Uno de los invitados sacó su teléfono y empezó a grabar. «Se acabó, papá», dijo mi padre con una calma mortal. «Ya no controlas a nadie». El abuelo respiraba con dificultad. Nos miró a todos, como si aún pudiera encontrar la forma de salir de esto. Pero no había salida. Lo habíamos destruido, y él lo sabía. Cuando la policía llegó, la casa entera era un caos. No supe quién hizo la llamada. No me importaba. Solo observé desde la distancia mientras los oficiales entraban y le informaban al abuelo que tenía que acompañarlos. Él no se resistió. No dijo una palabra. Solo nos miró a Álvaro y a mí con una última expresión que nunca olvidaré. No fue rabia. No fue sorpresa. Fue algo mucho peor. Fue resignación. Sabía que había perdido. Lo vi marcharse, escoltado por los agentes, con toda la familia observando. Y supe, en ese momento, que nuestra historia había cambiado para siempre. El final de los Fernández había comenzado, pero aún faltaba una última pieza: Carmen. La mansión de los Fernández nunca había estado tan silenciosa. Después del escándalo, después de la exposición, después de ver al abuelo escoltado por la policía, la familia estaba en shock. Algunos primos y tíos nos miraban con recelo, otros con alivio y algunos más con una mezcla de vergüenza y miedo. Sabían que habían sido cómplices silenciosos durante años, pero ahora el hombre que los había controlado ya no estaba. Y nos quedaba un último cabo suelto: Carmen. Álvaro y yo fuimos al hospital donde la habían trasladado después de su crisis. Jessica y mi padre decidieron quedarse en la mansión para manejar el caos con la familia. No sabíamos qué esperar, pero cuando entramos a su habitación, supe de inmediato que algo había cambiado en ella. Ya no era la mujer que había vivido con miedo durante décadas. Se veía vacía. «Así que lo lograron», murmuró, con la mirada perdida en la ventana. Álvaro se acercó lentamente. «Sí, se acabó». Carmen soltó una risa amarga. «Nada se acaba nunca». Yo me crucé de brazos, sintiendo el peso de todo lo que habíamos descubierto. «Mamá nos dijo la verdad. Sabemos que ella te convenció de entregar a Álvaro». Carmen cerró los ojos con fuerza. «Lo sé». Álvaro tragó saliva. «¿Por qué nunca me buscaste?» Silencio.
Carmen respiró hondo antes de hablar. Porque me lo prohibieron. Porque me dijeron que si lo hacía, todo lo que aún tenía en la familia desaparecería. Sus ojos se posaron en mí. Y porque si intentaba acercarme a ti, Mel, el abuelo te haría pagar por mis errores. Se me formó un nudo en la garganta. Toda mi vida había creído que Carmen me odiaba, pero en realidad me había protegido a su manera. Hablamos por horas. Por primera vez en mi vida, vi a Carmen sin su máscara de mujer altiva e inquebrantable. Vi a una mujer rota, una mujer que había perdido a su hijo, a su dignidad y a su familia. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. Nos miramos con Álvaro. Ahora seguimos adelante, dije. ¿Sin ti?, agregó Álvaro. Carmen nos miró con tristeza, pero no discutió. Sabía que nunca podría recuperar lo que había perdido, pero también sabía que, por primera vez en su vida, era libre. Nos despedimos sin palabras. Salimos del hospital y respiramos aire fresco por primera vez en semanas. Sabíamos que las heridas tardarían en sanar. Sabíamos que algunas nunca lo harían, pero lo importante era que habíamos roto el ciclo. La familia Fernández ya no era una prisión, ya no era una maldición, y eso era suficiente. Meses después, las piezas se acomodaron en su lugar. El abuelo fue condenado por fraude, corrupción y conspiración. Sus antiguos aliados le dieron la espalda cuando vieron que ya no tenía poder. Pasó sus últimos días en la cárcel, olvidado por todos. Carmen se mudó a otra ciudad. No intentó reconciliarse con la familia, pero de vez en cuando nos enviaba postales sin remitente. Nunca respondimos. Jessica siguió adelante. Se alejó de la familia y empezó de cero, lejos de la sombra de su madre. Mi madre y yo tuvimos una relación complicada. Sabía que la quería, pero nunca volví a verla de la misma manera. La confianza rota nunca se recupera del todo. Mi padre fue el único que realmente cambió. Se convirtió en alguien libre, por primera vez en su vida, y me alegré por él. Álvaro y yo construimos nuestra relación de hermanos. No fue fácil, pero aprendimos a confiar el uno en el otro. Y yo finalmente fui libre. No era Mel Fernández la adoptada, no era la que no pertenecía, era simplemente Mel. Y por primera vez en mi vida, eso era suficiente.